La harina de habas hoy se va a convertir en una torta o pan de sabor dulce. Acá tenemos harina de habas. Esta harina hoy se va a convertir en una deliciosa receta. Ahora en la pantalla les va a aparecer el video donde les muestro cómo hacer harina de habas. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Ahora les voy a presentar todos los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta. Ahora les voy a mostrar los ingredientes y qué cantidad de cada uno de ellos vamos a necesitar para hacer esta receta. Por acá tenemos el ingrediente estrella, la harina de habas. Para esta receta vamos a utilizar 200 gramos. Por acá tenemos azúcar. Para esta receta vamos a utilizar 150 gramos. Acá tenemos harina leudante. Para esta receta vamos a utilizar 200 gramos. Por acá tenemos un limón, del cual vamos a utilizar su ralladura. Acá tenemos un huevo. Por acá una cucharita de polvo de hornear. Por acá tenemos una copita o el equivalente 7 cucharadas de aceite. Y por acá tenemos una copita o el equivalente 7 cucharadas de leche. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Antes de pasar a la preparación, les cuento que en la descripción de este video les voy a dejar anotados los ingredientes y las cantidades. Utilizando un bol vamos a incorporar el huevo, el aceite, la leche, el azúcar, el polvo de hornear y la ralladura de limón. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos los ingredientes, ahora vamos a incorporar las harinas. Primero voy a incorporar la harina leudante. Voy agregando de a poco y a medida que voy agregando la voy mezclando de a poco con un tenedor. Hacemos esto con toda la harina y continuamos. Ahora hacemos lo mismo con la harina de habas. La vamos incorporando de a poco y vamos mezclando. Bueno, una vez que incorporamos la harina de habas, ya tenemos realizada la mezcla. Ahora vamos al siguiente paso. Bueno, ahora vamos a utilizar un molde, al cual le vamos a pasar un paño o papel de cocina mojado en aceite. Le pasamos por dentro a todo el molde, así el preparado no se pega al molde. Una vez que le pasamos el aceite al molde, ahora le agregamos la mezcla. Una vez que colocamos la mezcla en el molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego del horno a una temperatura media. Colocamos el molde a la altura media del horno.
Si me preguntan cuánto tiempo va a demorar en estar listo el preparado, les cuento que dependiendo de la intensidad del fuego del horno, el preparado va a estar listo entre 40 y 50 minutos. Tras 40 minutos de cocción al horno, ya está lista la torta o pan de sabor dulce de habas. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo el preparado. Y para saber si el preparado está listo, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo pincho la torta. Y este tiene que salir limpio, sin nada de masa pegada, como en este caso. No tiene masa pegada, así que ya está listo el preparado. Lo que voy a hacer ahora es dejar enfriar y luego presentar. Bueno, así quedó este pan de sabor dulce de habas, o lo que también se podría llamar torta o budín. Miren qué pinta que tiene. Además, regala un aroma espectacular. Ya mismo voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probarlo. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí. El momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce de habas. Ahora voy a pasar a probarlo y les cuento. Antes de pasar a probar este pan de sabor dulce, les cuento que acá donde vivo, a las habas generalmente se las consume como verdura en preparados salados. Y la idea de hacer esta receta es porque he visto que en varios países árabes hacen infinidad de recetas con habas y algunas de esas recetas son dulces. Así que de ahí salió la idea de hacer una receta dulce con habas. Bueno, a probar se ha dicho. Tiene un aroma exquisito, ya mismo lo pruebo. Mmm. Increíble, delicioso. Voy a probar un poquito más y luego les describo el sabor. Mmm. Ya les cuento de qué se trata. Este pan de sabor dulce de habas tiene precisamente sabor a habas. Para aquella persona que nunca probó las habas, se parece en sabor a las arvejas. Prueben de hacer preparados dulces con habas, arvejas o garbanzos y luego me cuentan, quedan increíbles. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar un snack increíble y delicioso y muy fácil de hacer que hice con habas. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probarlo. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba, que eso nos ayuda y mucho. Otra cosa que nos ayuda es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.